Muy buen día, mijitos, tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios de nueva cuenta con cada uno de ustedes, mijitos. El día de hoy, como les habíamos dicho la semana pasada, vamos a estar compartiendo acerca del apóstol Juan. ¿Sí? Este apóstol que es un gran hombre de Dios, que fue un grande hombre de Dios, que escribió 5 libros de la Biblia y vamos a ver cosas bien asombrosas acerca de su vida. Estamos hablando acerca de cada uno de los discípulos de Jesús y cómo a cada uno de ellos fue algo tan especial sus vidas, sus corazones. Ya vimos a Pedro, a Jacobo, a Andrés, y hoy vamos a ver al apóstol Juan. Hoy podemos decir, vamos a ver el apóstol Juan, el apóstol del amor, para que porque luego vas a entender por qué decimos el apóstol del amor. ¿Sí? Pero para esta reunión, mijitos, vamos a pedirle a aquel que fue el maestro de estos discípulos que nos ayude el día de hoy a poder transmitir esta verdad para tu vida, para tu corazón, para que te pueda hacer de muchísima bendición cada una de las cosas que vamos a estar viendo, mijitos. ¿Sí? Cierra tus ojos en tu lugar, ahí donde estás, y tú pídele a Jesús con tus palabras, con tu corazón, que te pueda hoy ayudar en cada una de, de las cosas que vamos a estar viendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de los niños para que tú los puedas bendecir, para que tú los puedas ayudar, para que tú puedas, Señor, hacer un gran milagro en sus vidas, que cada uno de ellos quieran ser como estos discípulos de Jesús. Padre, ayúdame a mí a poder transmitir estas verdades que puedan ser de mucha bendición a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Ok, mijitos, hoy tengo una presentación que quiero compartir contigo y vamos a ponerla ahorita. ¿Sí? Juan, el apóstol del amor. ¿Sí? Pon mucha atención a cada una de estas diapositivas que vamos a estar viendo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hablar acerca de Juan. Y vamos a hablar varias verdades muy asombrosas. ¿Qué pasó con Juan? Vamos a ver ciertas cosas generales que él vivió. Ok, como ya te había dicho, él escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Él escribió un evangelio, 3 epístolas, 3 cartas universales, quiere decir universales a toda la gente cristiana que existía en aquel entonces, ¿sí? De Asia en particular, ¿sí? 3 epístolas, 3 cartas a todos los cristianos y también escribió el Apocalipsis. ¿Qué escribió del Apocalipsis? Bueno, Dios se lo reveló a él estando en la isla de Patmos. Más adelante esto lo vamos a poder ver, ¿sí? Fue uno de los 3 mayores autores del Nuevo Testamento, ¿sí? Por decirte Pablo, por decir Juan y por decir también, ¿sí? Pedro y Juan, ¿sí? Son de mayores números que hicieron los libros. Lucas también fue uno de los que también hizo el mayor número de
libros. ¿Ok? ¿Qué más vamos a estar viendo, mijitos? Vamos a estar viendo que fue uno de los 3 discípulos íntimos de Jesús. ¿Sí? El primero podemos decir Pedro, y después fue Jacobo, y también fue Juan. ¿A quién se le apareció Jesús en aquel monte de la transfiguración? Como tú lo recordarás, ¿quién puede ser? Fue a Pedro, fue a Juan, fue a Jacobo. Eran esos 3 discípulos. Acuérdate, en el monte de la transfiguración, ¿sí? Donde también se le apareció Moisés y Elías. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y en en varios versículos de la palabra de Dios también nos vuelve a mencionar que es Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Fue amigos íntimos de Jesús. También podemos entender que la Biblia dice que era joven, ¿sí? Era muy jovencito. No sé, ¿qué te puedes decir? 17, 18 años, 20 años. Era el más joven de los apóstoles, ¿sí? Pedro en aquel entonces era casado, tenía su suegra, tú lo vas a recordar, en clases pasadas lo vimos, ¿sí? Pero también podemos decir que Juan era el hermano menor de Jacobo, ¿sí? Su hermano menor. Acuérdate que su padre era Zebedeo y su madre era Salomé, ¿sí? Aquí lo podemos ver. También era pescador, ¿sí? Jacobo y Juan eran pescadores, ¿sí? Tenían una vida muy cómoda. Acuérdense que a la clase pasada nos ayuda lo que vimos la semana pasada acerca de Zebedeo, que él tenía jornaleros, ¿sí? ¿Sí lo recuerdas? ¿Sí? Bueno, Juan era hijo de Zebedeo, por consiguiente, también su papá estaba a cargo de muchos pescadores, de muchos jornaleros y tenía una vida muy cómoda. No le hacía falta nada. Tenía comida, tenía trabajo, tenía todas las cosas que en aquel entonces la gente necesitaba. Él todas las cosas las tenía suplidas. No sufría de ninguna escasez. ¿Ok? También podemos decir cosas generales acerca de Juan, es que se piensa que él fue el último apóstol en morir, porque vivió mucho tiempo. Nomás imagínate, mijito, el primero, ¿quién fue? El morir, Jacobo, fue su hermano, ¿sí? ¿Te acuerdas? Jacobo fue su hermano. Él vio morir a Jacobo, él vio morir a Pedro, vio morir a Andrés, vio morir a todos los discípulos, a cada uno de los discípulos, de todos sus amigos íntimos, de todos sus amigos con los cuales había caminado con Jesús. Y él vio morir a cada uno de ellos. Pues qué triste, ¿verdad? Porque él, siendo ya grande de edad, pues se acordaba de todas las cosas que vivió con Jesús y con todos sus condiscípulos. ¿Sí? ¿Qué más vamos a poder ver? Bueno, en Juan 1, 35 al 37, habla de acerca de la primera vez que Jesús tiene relación con Juan, ¿sí? Y lo vamos a ver. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Quién eran estos 2 de sus discípulos? Era Andrés y Juan, ¿sí? Y mirando a Jesús que andaban por ahí, dijo Juan el Bautista,
he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, Andrés y Juan, y siguieron a Jesús. Ese día, ese día que Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿sí? Ese día dejaron a Juan el Bautista, Andrés y Juan siguieron a Jesús. Escucharon, estuvieron con Jesús y estuvieron con Jesús mucho tiempo después de eso. También vamos a ver el carácter que tenía Juan, ¿sí? También era llamado hijo del trueno. ¿Por qué le decían hijo del trueno? Acuérdense que a Jacobo y a Juan les decían los hijos del trueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos contestaban a la primera cosa que tenían en mente, el primer pleito, ellos inmediatamente reaccionaban. Acuérdense una vez que querían mandar fuego del cielo, mijitos, con los samaritanos. Lo vimos la semana pasada. A los samaritanos, ¿sí? La gente que era que estaba mezclada entre judía con otros pueblos paganos, ¿sí? Y ellos querían mandar fuego del cielo. Ahí estaba Juan. Juan también, igual que Jacobo, quería mandar fuego del cielo. Ellos se molestaban inmediatamente, reaccionaban. También ellos pensaban ser de los primeros. Acuérdense de su madre Salomé. ¿Qué le decía? Un día que se acercó Salomé con Jesús, le dijo, anda que en tus reinos se siente uno a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿Se acuerdan de eso que vimos la semana pasada? Pues sí, mijito. Ellos querían ser los primeros. Se enojaban. Aparte, pues imagínate, pues mi hermano es de, de, del mejor grupo que estamos con Jesús, con los discípulos. El mejor grupo de discípulos, ahí estamos. Siempre que Jesús hace unas cosas, maravillas, proezas, ahí estamos con Jesús. Ahí estamos cuando Jesús se transfiguró, cuando apareció Moisés y Elías, y ninguno los vio. Acuérdate que ese día Jesús les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, no se lo digan a nadie hasta que yo me vaya, hasta que yo resucite de los muertos. ¿Sí? Y ahí estaba Juan, ¿sí? Los hijos del trueno, ¿sí? Ellos pensaban ser los primeros también. La única parte que menciona la escritura, porque siempre menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan, siempre menciona a Juan junto con Jacobo, etcétera, etcétera. La única parte que Juan en la Biblia que menciona que Juan está solo con Jesús hablando es en Marcos 9:38. Un día reprendió a un hombre porque no seguía a Jesús junto con ellos. Marcos 9:38. Y yo se los voy a leer. Aquí tengo mi Biblia, nomás que no se ve por la pantalla. Y doy lectura a Marcos 9:38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Sí? Es Marcos 9:38 al 39. ¿Y qué está diciendo, mijitos? Juan se puso muy celoso porque vio a una persona que estaba predicando, que estaba hablando correctamente la palabra de Dios
y lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Pero había un problema, un pequeño problema, según Juan, y Juan, como es uno de los íntimos amigos de Jesús, se tomó el derecho de prohibírselo, de decirle, tú no debes de hablar en el nombre de Jesús porque no nos sigues, porque no estás con nosotros, porque no eres dentro, porque no estás dentro de nuestra reunión. Si tú no sabes lo que nos habla a nosotros Jesús. Y esa es la única parte donde está Juan solo hablando con Jesús, ¿sí? De su propia iniciativa, porque siempre en la Biblia habla acerca de Jacobo, de Juan, de Pedro, que están juntos, que están haciendo, tramando hacer algo. Y aquí en Marcos 9:38 dice que él, de su propia iniciativa, decidió prohibirles a las demás personas que hablaban en nombre de Jesús, prohibirles que lo hicieran. Ese es el carácter de Juan. Hermano, ¿no me dijiste que Juan es el apóstol del amor? Hijito, así era Juan. No era, era, no era una persona cariñosa, no era una persona amable, todo lo contrario. Y aquí lo vamos a ver, que tengo una presentación. Era sectario, ¿sí? Él quería que nomás él, nomás su puro grupo estuviera con él. Y si alguien hacía cosas fuera de su grupo, estaba mal. Lo condenaba aquí con el Marco 9:38. Ese es el carácter de Juan. Era muy poco amable. Imagínate, para que él, dice aquí la palabra, se lo prohibimos, porque no nos seguía. ¿Tú crees que eso lo prohibieron muy amable? No. Juan estaba, y discúlpame la palabra, hasta cierto punto enojado con esas personas que no lo seguían, que no seguían a Jesús. Se lo prohibimos. Era intolerante, era tosco, era agresivo, era celoso, era apasionado, porque él decía, no más lo que yo pienso es lo correcto, y era ambicioso también, porque él quería también estar a la diestra y a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. ¿Por qué no le dijo a su mamá, mamá, espérate mamá? Dijo, Jesús tiene muchos planes para nosotros, pero así tú puedes ver a Juan, sectario, poco amable, intolerante, etcétera, etcétera. No es el apóstol del amor, no es el que era muy amable. ¿Se acuerdan en primera de Juan, segunda de Juan, hijitos míos? Sí, lo menciona muchas veces. Pero aquí también vamos a ver de que el carácter después de que Jesús trató con Juan, después de que Jesús habló con él, después de esos 3 años y medio, ahí ves a Juan que se recostó sobre el pecho de Jesús y lo abrazó. Lo menciona la palabra de Dios. Fue el apóstol también que más habló acerca del amor. ¿Sí? También la Biblia menciona que Juan fue el que se encargó, el que Jesús le encargó, nada más ni nada menos que a su madre, a María. ¿Sí? Jesús le encargó cuando él estaba en la cruz del Calvario. Ahí estaba Juan y María, el apóstol Juan y María su madre, la madre de Jesús. Y ahí le dice Jesús a Juan, te encargo a mi mamá, ¿sí? Cuídala, ayúdala.
Y la historia de la iglesia, mijitos, menciona que a partir de ese entonces, Juan se hizo cargo de María. Nomás imagínate, después de que Jesús murió, Juan se hizo cargo de María. Y ahora sí, fue el apóstol del amor. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que escribió Juan. Ciertas cosas muy particulares que escribió Juan. Acuérdense que vimos que él escribió un evangelio, que escribió cartas, cartas universales a los cristianos que existían en aquel entonces, y también escribió el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, ¿sí? Que también habla acerca de lo que va a ocurrir al final de los tiempos y cuando nosotros vayamos a estar en los cielos. ¿De qué escribió las cartas de Juan? ¿Sí? Acuérdense del que anda en luz y también habla del aquella persona que anda en tinieblas. ¿Sí? Para Juan no hay términos medios. O estás en la luz o estás en las tinieblas. También está mencionando en 1 de Juan que el que guarda los mandamientos y el que no los guarda. También habla del que ama y del que aborrece. O sea, son puras palabras opuestas. Si tú lo quieres ver, o las cosas son blancas con Juan, o las cosas son negras con Juan. No hay tonos grises para que tú me puedas entender. O las cosas son blancas o las cosas son negras. Aquí están en el mundo o están con Dios. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Y así lo menciona. Juan así lo menciona. Sí, el apóstol del amor, que muchas veces habló acerca del amor y cómo deben de portarse la gente que ama a Dios. ¿Sí? Él no no presentaba ninguna duda. O estás bien o estás mal. ¿Sí? En todos sus escritos. ¿Sí? También en el Apocalipsis que menciona los que están con Dios y los que no están con Dios. ¿Sí? Los que van a ir al cielo y los que no van a estar en el cielo. Y menciona ahí una o dos listas largas acerca de las personas que no van a estar en el reino de los cielos. Así escribió Juan la palabra de Dios. ¿Sí? Y ya es algo muy bonito, mijo. ¿Por qué? Porque tú debes de entender cómo es el carácter de Jesús, cómo es el carácter de Dios, así como lo escribió Juan. Así no hay términos grises, no hay tonos grises, no hay de que, pues bueno, si andas más o menos con Dios. No, Juan te decía, o andas en luz o andas en tinieblas. Y nosotros debemos de creer a todos los escritos que hizo Juan. ¿Sí? ¿Qué más vamos a hablar acerca de Juan, el apóstol Juan? Bueno, pues vamos a hablar ahora, por último, acerca de su muerte. ¿Cómo murió Juan? Ok, esto que te voy a leer ahorita está en el libro, en un libro, no en la Biblia, está un libro de los mártires de Fox. Él era una persona cristiana, ¿sí? Que se dedicaba a investigar cómo murieron los discípulos, ¿sí? Los discípulos de Jesús y más gente cristiana, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó con Juan, el apóstol Juan? Ok,
Dice que las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Teatira fueron iglesias fundadas por él. Él fue a todas esas ciudades y él empezó a predicar en cada una de ellas y empezó a predicar la palabra de Dios y la gente se empezó a hacer cristiana, ¿sí? Después de eso fue enviado a Éfeso, lo apresaron y de Éfeso se fue a Roma, donde se afirma que fue echado en un calde de aceite hirviendo. No, así imagínate, mijito. A todos los discípulos los mataban. A Pedro lo crucificaron de cabeza. A Andrés lo crucificaron en forma de X. A Jacobo por medio de una espada. Algunos piensan que le cortaron la cabeza. ¿Sí? Pero ahí tú puedes ver a Juan. A Juan nunca lo mataron. Nunca lo pudieron matar. ¿Sí? Fue el apóstol que vio cómo mataron a sus demás, se enteró de cómo mataron a sus compañeros, a sus demás discípulos, pero a él lo quisieron matar, poniéndolo en en un caso grande. ¿Has visto tú los casos grandes? O qué sé yo, podemos hablar de esos barriles de 200 litros. Ahí le pusieron aceite y lo calentaron y estaba hirviendo el aceite y la gente lo tomó. Obviamente me imagino que él estaba atado. Lo echaron al aceite hirviendo, se quemó y después lo sacaron. Pensaron que estaba muerto. ¿Y qué crees? Estaba vivo. ¿Sí? Escapó milagrosamente sin daño alguno. ¿Sí? Domiciano lo, des, lo desterró, quiere decir, lo mandó a una isla, a la isla de Patmos. Ahí escribió el Apocalipsis. Ya tenía cicatrices en todo su cuerpo, en toda su piel, de todas las quemaduras. Dios le muestra el Apocalipsis. Después viene un emperador romano que se llama Nerva, ¿sí? Lo libera y fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta, ¿sí? Etcétera, etcétera. Algunos piensan que fue en el año 73 después de Cristo que murió de una muerte natural, de que ya estaba viejito. Y a pesar de todas estas y continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos y resguardaba abundantemente con los santos. ¿Ves, mijito, cómo era el apóstol Juan? Un enviado de Dios. Por cierto, te voy a decir que Juan escribió mucho acerca del amor. Dios trató con él. Esos 3 años y medio se acercó. Dios trató bastante con su vida, bastante con su manera de ser. Dejó de ser una persona grosera, se volvió una persona muy amable, muy cariñosa, muy que entendía, que sabía la necesidad de cada una de las personas. Y ahí ves a Juan, el apóstol Juan, siendo un varón de Dios, que Dios le revela cosas acerca de la palabra de Dios en muchos libros, esos 5 libros que vienen en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos acerca del carácter de Jesús. ¿Sí, mijito? ¿Te gustó esta enseñanza? Pues vamos a darle gracias a Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno. Señor, que los niños estudien y estudien mucho tu palabra y que tú los puedas bendecir
hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La siguiente clase vamos a ver acerca de la vida de Felipe. Que Dios te bendiga y que pases muy buen día. Nos vemos pronto.